Bien, estamos de regreso y bienvenida a un episodio más dentro de nuestro curso de PHP básico. Hoy vamos a continuar con la secuencia de los ciclos, con los últimos dos que nos faltaba, el ciclo while y el ciclo do while. Así que ponte cómodo porque este episodio debe comenzar. Bien, vamos a arrancar rápidamente con el primero, con el ciclo while. Y este ciclo while generalmente tiene esta forma. Como podrás apreciar en el gráfico, la secuencia se pone en la parte superior. Acá en la parte de la condición siempre nos vamos a preguntar si realmente la condición es verdadera, si se cumple. Y mientras esto se vaya ejecutando, el bucle seguirá funcionando. Es por eso que la palabra while lo vamos a relacionar con la palabra mientras. Ejecutar el código mientras se cumpla la condición. Cuando no se cumple, obviamente vamos a ejecutar el código por afuera. Es muy parecido al for, solo que en algunos puntos nos va a ser más útil utilizar esta estructura por su forma. Por ejemplo, en este caso vamos a minimizar el gráfico y vamos a traer nuestro editor y también nuestro navegador. Obviamente en el localhost y como de costumbre el sham lo tenemos que tener activado. Bien, lo que vamos a hacer acá es muy parecido a lo que vimos con el for, simplemente que en este caso lo vamos a hacer de manera separada. ¿Y por qué separada? Por ejemplo, en este punto lo primero que vamos a introducir es nuestra variable de punto de partida que nos servirá también como nuestro contador o nuestro incrementador. Por tanto, a esta primera variable lo vamos a denominar con la letra i, algo que ya habíamos visto en el anterior episodio, con referencia a nuestro incrementador. Esta variable, como es un incrementador o un contador, necesita comenzar en un punto, en este caso con el valor de 0. Perfecto. Bien, esto lo hacemos de manera externa, no forma parte del while, porque recién en la parte de abajo voy a traer la estructura del while. Si yo marco esta opción, automáticamente ya tengo la estructura del while. En este punto vamos a poner la condición y esto es la parte o el cuerpo de nuestro bucle. Pero en este punto vamos a pasar a la condición. Yo quisiera generar números hasta el valor de 10, algo que ya lo habíamos visto con el for, pero esta vez lo vamos a ver desde el punto de vista del while. Esta variable viene de ejemplo, pero en este caso yo lo estoy relacionando con la letra i, por tanto vamos a hacer ese pequeño cambio. Muy bien, entonces de manera interna yo quisiera visualizar mi contador, por tanto acá llamamos a echo y vamos a llamar a nuestra variable contador, punto y coma. Si ejecutamos hasta este punto, es muy probable que nuestro navegador se cuelgue. Mucho ojo con ese detalle. ¿Por qué? Porque recuerda que al momento de generar este tipo de estructura de bucle, hay que tomar en cuenta que esto debe incrementarse. Y al no poner un punto de control para el incremento, esto realmente se dispara. Eso quiere decir que no vamos a poder limitar el contenido que se tiene disponible en este bucle. Por tanto, como recordarán, en el for teníamos tres partes importantes, que era el punto inicial, la condición y el incrementador. ¿Cómo se va a incrementar? En este caso quiero que el contador funcione de 1 en 1. Entonces acá vamos a llamar nuevamente a nuestro contador y vamos a decirle que se incremente de 1 en 1. Punto y coma. Esto es muy importante, ojo, antes de ejecutarlo para que tu navegador no se cuelgue. Y bien, una vez hecho esa modificación, ahora sí vamos a actualizarlo. Como notarás, hemos generado números del 0 al 10. Lo tengo de manera horizontal porque obviamente acá tenía que concatenarlo con BR para poder hacer el salto de línea. Nuevamente voy a ejecutarlo. Como notarás, tengo los números del 0 al 10. Algo muy básico que habíamos visto anteriormente. Vamos a mejorar esta respuesta, por ejemplo acá, antes de concatenarlo, sería bueno que lo podamos escribir de la siguiente forma. Voy a marcar todo esto y voy a ponerlo entre comillas dobles. Entonces esto ya no es necesario. Bien, entonces en este punto vamos a hacer que tengamos un pequeño mensaje, por ejemplo número, 2 puntos, espacio, llamando a nuestra variable, y con eso es más que suficiente. Actualizamos y podemos verlo mucho mejor. Ok, hemos hecho esta secuencia a partir del ciclo while, donde la diferencia está en que vamos a tener el punto de inicio de manera externa al ciclo o llamado también bucle. Bien, algo que debemos tomar en cuenta es saber entender cómo funciona el bucle.
En este caso yo sé que está comenzando en 0, pero ¿qué pasa si pongo el valor de 10? ¿Qué tipo de resultado vamos a tener? Yo creo que únicamente la parte final. Voy a actualizarlo y así es. Obviamente eso depende mucho del tipo de operador que estamos utilizando, pero ¿qué pasa si lo ponemos de este modo? Obviamente no cumple la condición, por tanto no deberíamos tener ningún tipo de respuesta. Perfecto, entonces quiero que tomes muy en cuenta que con referencia al ciclo while se toma en primer lugar la condición, para posteriormente ejecutar un código mientras se cumpla esa condición. Como notaste en este ejemplo, como no se cumplió la condición, pues no puede formar parte del cuerpo del bucle. Bien, eso con referencia al while. Ahora vamos a ver el tema del do while. El do while, para que podamos verlo mejor, generalmente tiene esta forma. En este caso, do while hace referencia a hacer mientras. En este caso vamos a ejecutar un código al menos una vez antes de que forme parte del bucle, porque como notarás la condición está después. En este punto vamos a poner una referencia que se va a ejecutar y posteriormente formará parte de la condición. Si cumple la condición, obviamente el ciclo estará formado de ese modo, hasta que llegue un punto en cual la condición ya no se cumpla y finalice nuestro ejercicio. Entonces, como notarás, acá vamos a invertir el procedimiento. Vamos a ejecutarlo o hacerlo mientras, en este caso, forme parte de la condición. Bien, una de las características, y también recuerda que se va a ejecutar al menos una vez antes de que forme parte de la condición. Bien, pero veámoslo desde el punto de vista práctico. Vamos a abrir nuevamente nuestro editor y nuestro navegador. Vamos a limpiar todo lo que acabamos de hacer y vamos a seguir con esta secuencia de números para poder entender este tipo de ciclo. Del mismo modo, lo primero que vamos a hacer es definir un punto de inicio o nuestro contador. Nuevamente vamos a escribirlo de ese modo. También el punto de partida, que ya no comience en 0, por ejemplo, que ahora comience en 1, punto y coma. Continuamos. Ahora, para traer la estructura completa, únicamente vamos a escribir la palabra do. Cuando yo seleccione esta opción, automáticamente vamos a tener el cuerpo del ciclo, que como notarás el while, en este caso con referencia a la condición, lo tengo en la parte inferior. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bien, una vez de haber definido nuestro punto de partida en el valor de 1, vamos a ubicarnos en la parte inferior, más que todo para delimitar una condición. Por ejemplo, acá, como te mencioné, vamos a cambiar esto por nuestro contador para que el elemento que ingrese únicamente pueda ingresar hasta el valor de 10. Ok, perfecto. Entonces, en la parte del cuerpo, lo único que vamos a poner es dos cosas importantes. El primero, el mensaje que yo quiero visualizar acá en nuestro navegador. Nuevamente vamos a escribir echo y vamos a hacer lo mismo. Comillas dobles, vamos a escribir número o números, dos puntos, y vamos a llamar a nuestra variable contador para ver su trayecto. Ok, y también acá nuestro salto de línea para poder verlo de manera vertical. Perfecto, esto es lo primero que debe tener en relación al do while. Pero no es lo único. Recuerda que posteriormente yo debo añadir nuestro incrementador. Ok, no te olvides esas tres partes: punto inicial, condición y el incrementador. El incrementador lo vamos a definir mediante la variable i que estamos utilizando para el contador. Este debe incrementarse de 1 en 1, punto y coma. Bien, y eso sería todo. Vamos a verlo por pantalla. Como notarás, tengo la misma secuencia, solamente que en este punto hemos definido que comience en 1 y lleguemos al valor de 10. Perfecto. Entonces, como notarás, es muy parecido al while, pero ¿dónde podemos encontrar la diferencia? Por ejemplo, ¿qué pasa si acá ponemos el valor de 10? ¿Formará parte del ciclo? ¿Sí o no? Vamos a descubrirlo. Voy a mandar a actualizar y como notarás, forma parte. Pero tú me dirás, obviamente que forma parte por el operador. Puede que sí, pero ¿qué pasa si cambiamos esto? Voy a volverlo a actualizar. Y como notarás, aún forma parte. ¿Pero por qué? Quiero que notes lo siguiente. Gráficamente habíamos visto que acá se debe cumplir por lo menos una ejecución de código. Como dice acá, al menos una vez.
¿ok? Y posteriormente pasa la condición, tal como lo estamos viendo en este ejemplo. En este caso, formará parte del ciclo este valor porque, como notarás, después vamos a encontrar la condición que verifica el valor. Entonces, como notarás, acá la condición está al final. Es por eso que esto se ejecuta primero para que posteriormente se tome en cuenta la condición. Ok, mucho detalle con ese punto. Entonces, de esta manera puedes encontrar la diferencia entre utilizar while o do while, donde va a depender mucho de las cosas que quieras hacer. Y bien, espero que esta parte se haya entendido con relación a los ciclos, algo que realmente será muy útil en los siguientes episodios para poder extraer o recoger grandes cantidades de datos. Bien, por el momento eso es todo. Nos queda un episodio más dentro de este curso básico, donde vamos a ver por última vez uno de los puntos fundamentales dentro del lenguaje de PHP. Soy Jack Lyon y nos vemos en el último episodio.